Están viviendo, si son padres o madres, vacaciones escolares, cuánto tiempo libre, ¿verdad? Para mis peques, para mis hijos, para mis hijas. ¿Y qué hacen? Bueno, claro, yo tengo que seguir con mi vida. Pues nada, que estén ahí conectados a la consola un poco tampoco vendrá mal. O sí, ¿son tan peligrosos los videojuegos como a veces los pintan? Hoy vamos a abordar este mundo y la adicción a los videojuegos con toda la información necesaria para saber actuar. Y lo hacemos además con una psicóloga de las del equipo de Isabel Moya, que además recientemente recibió el primer premio por un póster científico en un congreso al respecto de esto, de los videojuegos, en el Congreso de Psicología. Es Sofía Payá y la tengo al teléfono. Sofía, buenos días. Hola, muy buenos días, Loli. Cuando hablamos de videojuegos, tú sabes de qué hablamos porque ha sido tu objeto de estudio recientemente, ¿no? Así es. He estado explorando esta línea, la verdad. Pues vamos a contar a nuestros oyentes todo aquello que necesitan saber, empezando por esa línea a veces difusa que nos hace dudar. ¿Videojuegos sí o videojuegos no? ¿Peligrosos o pueden ser una alternativa razonable, Sofía? Muy bien, es una muy buena pregunta. De hecho, es una cuestión, ¿no?, que pues nos plantean muchos padres en consulta, ¿no? Esto de videojuegos sí, videojuegos no. Pues bueno, como todo en psicología, ¿no? Bueno, todo no, pero muchas veces depende, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues lo que hagamos de los mismos. Primero me voy a centrar, ¿no?, en hablar en los diferentes estadios del juego, ¿no?, para luego poder responder, ¿no?, ya con información a esta pregunta. Primero tendríamos, ¿no?, esa fase de abstinencia, ¿no? Son aquellas personas que no han jugado nunca los videojuegos o que no juegan regularmente, que no es algo que realmente les apasione o que les llame la atención, no participan en este tipo de actividades. Luego tendríamos el juego ocasional o recreativo. Son esas personas, ¿no?, que juegan de forma ocasional, de forma puntual, con una finalidad recreativa, con una finalidad lúdica y que no presentan consecuencias negativas asociadas. Pues, por ejemplo, pues unos chavales, ¿no?, que quedan un fin de semana, un día en una casa, pues para jugar y echarse un FIFA, pues allí no hablaríamos de ningún problema, ¿no? Luego tenemos el juego de riesgo, ¿no? Ya empieza a ser ese juego regular y que pues manifiesta algún efecto negativo asociado. Luego, si escalamos un poquito más, nos encontramos ya con el juego problemático. ¿Y qué define este juego problemático? Pues que ya existen, ¿no?, y se van dando esas consecuencias negativas derivadas en lo personal, en lo físico, emocional, laboral, económico, familiar. Por ejemplo, una persona que pasa ya mucho tiempo, ¿no?, jugando a los videojuegos, si nos centramos, por ejemplo, en las consecuencias negativas a nivel físico, pues probablemente sea una persona que esté pues sentado prácticamente todo el día, porque si hablamos de un niño que primero está en el colegio y luego llega a casa, se sienta delante del ordenador, pues probablemente es un niño que no se está moviendo mucho, ¿no? Estaríamos hablando entonces de sedentarismo y las consecuencias que vienen asociadas a esto. Y luego ya podemos subir al siguiente nivel, ¿no?, que es pues el más perjudicial, y es donde ya hablaríamos de esa adicción a los videojuegos, ¿no? Que ¿por qué se define, no? Pues además de por esas graves consecuencias que ya empiezan a derivarse de ese pues uso más bien irresponsable del juego, pues aparece una incapacidad de controlar el impulso de jugar, a pesar pues del daño que causa a la persona y a su entorno. Vamos a poner un ejemplo. Yo mañana tengo que entregar un trabajo del instituto y aunque sé que lo tengo que hacer y es que si no lo entrego voy a suspender lo que es la asignatura, no puedo parar de jugar, por así decirlo. Le doy prioridad a lo que es jugar a los videojuegos, a pesar de que sé que eso va a tener consecuencias negativas para mí, pero llega un momento en el que ya no domino yo esa conducta, sino que los videojuegos pasan a condicionar mucho mi vida, y es cuando estaríamos hablando de esa adicción, ¿no? Ahí es cuando ya tenemos un problema pues de magnitud, y es cuando deberíamos, ¿no?, asistir a pues un especialista. Si lo podemos coger un poco a tiempo y estamos en el estadio anterior y ya podemos intervenir, genial. Pero si ya hemos llegado a este punto, lo más recomendable es ya no solo escuchar este podcast, sino ya pues acudir a un profesional en la materia. Claro, porque ya es un juego patológico. Pero bueno, no nos vamos a quedar solo con la parte mala. Aquí nos gusta ser objetivos en la información que brindamos para tener toda la información necesaria y elegir y saber qué hacer y cómo actuar. Aparte del juego patológico o del juego problemático o incluso del de riesgo, ¿los videojuegos tienen algún beneficio si se hace de manera controlada? Pues sí, Loli, la verdad que sí los tienen. Por eso se me ha olvidado no responder a la pregunta de antes de sí o no. Yo no diría que videojuegos no,
porque de hecho, además de esa parte lúdica y recreativa, si hacemos un uso responsable de los mismos, la literatura científica nos muestra otros beneficios, entre pues los que se encuentran la mejora de la capacidad de respuesta, el fomento del trabajo en equipo e incluso el liderazgo, ¿no? Muchas veces pues las personas que juegan a videojuegos no lo hacen solos, sino que hay videojuegos que pues permiten, ¿no?, que haya pues un equipo, ¿no?, contra otro, etcétera. Lo que eso hace que mejore también la estrategia, la planificación. Ahora vamos a hacer esto, vamos a ir por este otro sitio. Todo eso es comunicación, ¿no? Se tienen que aliar entre todos para llegar a un mismo fin y eso puede ser muy positivo. Además, también se ha demostrado que estimula la creatividad, la atención, la memoria visual, o sea que realmente tiene beneficios. Claro, pero el matiz está en el control. Has dicho, si lo hacemos de forma controlada, si somos capaces de controlarlo, porque si hacemos un uso irresponsable de los videojuegos, es cuando podemos entrar en el terreno peligroso. ¿Qué consecuencias puede tener el uso irresponsable de estos? Pues totalmente. Al final, lo que hemos dicho, ¿no? Videojuegos sí, videojuegos no, pues depende del uso. Entonces, claro, si pasamos a hacer ese uso irresponsable es cuando nos vamos a encontrar con consecuencias que además en ese sentido son un poco inevitables. Bueno, nosotros los psicólogos tenemos como pues una especie de manuales diagnósticos, ¿no? Pues para poder diagnosticar pues ciertos trastornos, patologías a las personas que nos vienen a consulta y a partir de ahí, poder pues trabajar, ¿no? Pues deciros que ya se incluye este diagnóstico de adicción a los videojuegos en los manuales diagnósticos que utilizamos, o sea que ya se ha catalogado incluso como un trastorno, ¿no? Entonces vamos a ver pues cuál es la sintomatología, ¿no?, propia de esto de lo que estamos hablando, de esta adicción a los videojuegos, para que pues nos pueda saltar la alerta si conocemos a alguien o si nosotros mismos pues ya cumplimos con varios de estos requisitos. Lo primero sería la preocupación por los videojuegos, ¿no? Esa preocupación incesante de pues eso, pensar prácticamente todo el rato en esa actividad. Luego tendríamos también el síndrome de abstinencia. Esto se utiliza mucho, ¿no?, y comúnmente en lo que son las adicciones a sustancias, ¿no? El síndrome de abstinencia aparece cuando no estoy consumiendo y tengo ese deseo de hacerlo. Pues en este caso no es una adicción a sustancias, sino sería la adicción a los videojuegos. Sería esos momentos en los que por lo que sea no puedo jugar, por lo que sea, por lo que estoy en el instituto, estoy en el trabajo y no puedo hacer esa actividad, pues siento ese deseo constante de estar ejecutando esa conducta. Luego tendríamos la tolerancia, ¿no?, una mayor tolerancia. Cuando antes jugaba media horita y ya me daba por satisfecho, ahora me doy cuenta de que mínimo necesito 4 horas para alcanzar como ese estadio de placer, por así decirlo. Luego tenemos los intentos fallidos de detener o reducir el juego. Aunque yo sé y me he propuesto que esta tarde solo voy a jugar media horita porque tengo que sentarme luego a hacer un trabajo de la universidad, pues paso esa media hora y la alargo un poco más, y la alargo un poco más. Aunque sé que tengo que frenar, no lo consigo. Luego, además, pues la pérdida de interés por otros pasatiempos o actividades, ¿no? Esto es un indicador bastante significativo. Cuando habían otras actividades, como por ejemplo salir a dar una vuelta, quedar con mis amigos, hacer ejercicio físico, que antes me resultaban placenteras y ahora ya no tanto, siempre que tengo un momentín lo dedico a jugar los videojuegos porque es lo único que me genera esa estimulación, ese placer, pues ahí ya empezamos a tener un problema un poco serio. Luego también se da el juego excesivo a pesar de las consecuencias negativas, lo que veníamos comentando. Luego además también puede ser que haya engaños sobre las actividades de juego hacia otros. Si me preguntan mis padres qué es lo que he estado haciendo esta tarde, como sé que realmente tendría que haber estado haciendo otras cosas, pues cojo y les digo que he estado estudiando y haciendo otros trabajos, cuando realmente lo que he estado es jugando a los videojuegos toda la tarde. Luego, además, el uso de los videojuegos como escape o alivio de un estado negativo. ¿Por qué? Porque para mí es algo placentero, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un problema, cuando siento pues una emoción que para mí es desagradable, como puede ser a lo mejor la tristeza o la ira, ¿no?, pues acudo a los videojuegos como una vía de escape. Luego veremos cómo poder solucionar esto porque es muy peligroso. Porque al final nosotros nos movemos un poco por las cosas que nos agradan y evitamos, ¿no?, las cosas que nos desagradan. Entonces, si encontramos una vía de escape a nuestro malestar,
pues es algo que vamos a hacer con mucha frecuencia y entonces ahí pues se derivan pues las consecuencias que estamos viendo. Y luego, pues por último, las relaciones, trabajos y oportunidades educativas o profesionales en peligro. Lo que modo, si yo tengo que entregar un trabajo porque si no me suspenden la asignatura y aún así sigo jugando, pues inevitablemente eso va a repercutir en el rendimiento académico. Claro, incluso laboral, bien dices, porque yo he empezado enfocando esto desde el punto de vista de esos peques y jóvenes que tienen vacaciones, que ahora tienen más tiempo libre y se ponen con la consola y van alargando los tiempos, pero también gente adulta y con sus trabajos o con sus familias o con responsabilidades del tipo que ustedes quieran, se enganchan a videojuegos, les llevan gran parte de la vida, ¿no? Y hay veces que dejan incluso de comer, de cenar por prolongar una partida y dejan esa ocupación laboral o esa responsabilidad que tenían presente, pues porque ya tienen un auténtico trastorno. ¿Cómo sabemos? Esta es la sintomatología, Sofía, lo que nos has planteado, esa preocupación por los videojuegos, esa abstinencia y todas esas cuestiones. Pero, ¿cómo se detecta o cómo se visualiza cómo se evidencia un trastorno por videojuegos? Pues aquí la clasificación internacional de enfermedades, ¿no?, que es promulgada por la OMS, ¿no?, pues nos habla de 3 criterios fundamentales, ¿no?, que al final vienen a recoger lo que hemos estado hablando hace un momentín. Entre ellos tenemos la falta de control de la conducta de juego, pues en cuanto al inicio, la frecuencia, la duración, la finalización y el contexto en el que se juega. Eso que decíamos de que llega un momento en el que ya no lo controlo yo, sino que parece que los videojuegos determinan un poco mi vida. Luego, también lo que estábamos diciendo antes, ese aumento en la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses y actividades de la vida diaria. Esto también es un indicador muy relevante. Y luego, pues por último, ¿no?, que lo venimos diciendo, ese mantenimiento o la escalada incluso de la conducta, a pesar de tener pues consecuencias negativas, ¿no?, estas que hemos estado viendo que genera. Pero además, y esto no nos parece poco, hay otras consecuencias que vienen ligadas a esta adicción, ¿no?, a esta problemática. Se ha visto que la adicción a los videojuegos, ¿no?, correlaciona con otra serie pues de problemáticas, ¿no?, entre las que encontramos la ansiedad, la depresión, la fobia social. Si yo por lo que sea solo me siento a gusto, recluido, por así decirlo, en mi habitación jugando a los videojuegos, luego cuando me tenga que exponer a una situación social me va a causar mucho malestar. Luego también irritabilidad, dificultades sociales, académicas, profesionales, baja autoestima, sentimientos de soledad, trastornos del sueño. Eso que me has comentado tú hace un momento, Loli. Llega un momento en el que desean tanto jugar que incluso se privan de sus horas de sueño para poder continuar jugando. ¿En qué se traduce eso? Pues en lo que hemos estado viendo, ¿no?, en esa irritabilidad, en esa falta de productividad, ¿no?, porque al final si estoy cansado no puedo rendir. Pues todos estas consecuencias, también lo que hemos comentado, sedentarismo y obesidad, y también se ha visto pues comorbilidad con otras adicciones conductuales. Entonces, realmente es un problema serio, un problema que tenemos que abordar. Y para el abordaje lo mejor es saber qué personas son las más propensas a ello. No sé si existe un perfil estipulado o hay una serie de factores de riesgo a tener en cuenta. Pues sí que es verdad que hay una serie de factores de riesgo. No significa que porque cumplamos estos inherentemente vamos a tener una adicción a los videojuegos, y que no los cumplamos no nos exime de poder tenerlo. Pero bueno, sí que es verdad que hay algunos indicadores que nos pueden pues llamar la atención, ¿no? Lo primero de todos es el tema del sexo. En este caso, los chicos pues sufren mucho más este tipo de adicción, ¿no? La prevalencia, si la comparamos entre hombres y mujeres, es mucho más elevada en hombres. Entonces ya pues lo que es el sexo ya nos va a condicionar. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que también pueden desarrollar esa adicción y no tenemos que dejarlo de lado. Luego también los problemas de atención. También es muy prevalente en personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y esto puede ser lógico, ¿no? Porque al final estas personas necesitan de mucha estimulación. Nosotros, de hecho, en consulta no trabajamos de esa manera. Trabajamos 10 minutos sobre una cosa, luego pasamos a otra actividad, porque si no se descentran mucho, pierden la atención. Entonces, claro, aquí tienen pues su paraíso. Normalmente los videojuegos son muy interactivos, cambian de escenarios, hay ruido, cambio de colores. Entonces, claro, eso les flipa. Entonces, son personas que son vulnerables, ¿no?, a poder padecer esa adicción.
Luego también tendríamos la desregulación emocional y por último también se ha visto que las relaciones familiares problemáticas pues pueden conducirnos a esto. Pero bueno, como he dicho, hablamos de factores de riesgo que no tienen por qué llevarnos a esto, ni, reitero, el no tenerlos nos puede eximir de esta problemática. Claro, ni darse todos los ítems, ni ninguno de ellos, y puede haber personas pues que caigan en esa adicción, en ese problema de salud, que lo estamos diciendo como tal. Cuando el juego es moderado, no hay problema, pero hemos hablado al principio de ese juego problemático, de ese juego patológico al que no queremos llegar, Sofía. Por tanto, te voy a pedir la parte más importante de este espacio, la prevención, porque si no queremos llegar, ¿existe algún tipo de acciones que podamos hacer para su prevención? Pues así es, al final sería lo más recomendable, ¿no? El no tener que intervenir sobre estos problemas, sino poder prevenirlos. Como he dicho antes, si ya nos encontramos en un cuadro que cumpla con mucha de la sintomatología mencionada, ahí, pues aunque nosotros queramos a través de estos podcasts, información que podamos encontrar por redes, etcétera, ahí ya hay un problema que tiene que ser tratado. Pero bueno, ¿cómo podemos evitarlo, no? Y no llegar a ello. Pues lo primero de todo, seguir las recomendaciones de la OMS sobre el uso de pantallas. Y con pantallas me refiero a todo tipo de pantallas, bien sea móvil, tablet, uso de la televisión, videojuegos. Aquí va un conglomerado de actividades, no solo una. Entonces, hasta los 2 años, sí que es verdad que es poco probable que encontremos a un niño que esté jugando a videojuegos, pero tiempo al tiempo, y visto lo visto, pues no nos quedará mucho para llegar a ese punto. Entonces, hasta los 2 años, nada de pantallas. Esta es la recomendación clara de la Organización Mundial de la Salud. Luego, entre los 2 y los 7 años, pues ya podemos introducirle un poquito, pues media hora al día, como mucho. Pero si lo podemos seguir evitando, casi que mejor. Luego, hasta los 12 años, pues ya lo podemos estirar un poquito más y que sea 1 hora al día. 1 hora al día de lo que digo, de móvil, tablet, videojuegos, etcétera. No 1 hora para cada cosa. Luego, de 12 a 15 años, pues aproximadamente 1 hora y media, y a partir de los 16 años, pues podemos llegar a las 2 horas al día. Pero si podemos priorizar, que esto es otro de los puntos, otro tipo de actividades, como puede ser el ejercicio físico, el ocio cara a cara, muchísimo mejor. No significa que no podamos reservar un espacio, ¿no?, a las tecnologías, porque al final pues vivimos en una era pues, tecnológica, ¿no?, y forman parte de nuestro día a día. Pero darles pequeños espacios y sobre todo priorizar otro tipo de actividades. Pero si el día tiene 24 horas, si da tiempo a todo, si se puede hacer deporte, quedar con los amigos, estudiar, ir a extraescolares, jugar o ver unos vídeos de YouTube, porque todo el mundo habla de ello y no vas a estar fuera de la onda. Se puede hacer todo, hay 24 horas. Exacto. Entonces, pues eso, priorizar otro tipo de actividades, porque si lo que hemos dicho, si yo ya estoy sentada todo el día trabajando o en el colegio y luego llego y me vuelvo a sentar y estoy delante de una pantalla, pues eso, las repercusiones que hemos visto, el sedentarismo y sus consecuencias. Entonces, pues priorizar también otro tipo de actividades, como hemos estado comentando. Y luego también es importante aquí, pues de cara a padres, ¿no?, que se encuentran en esta tesitura, es importante también el tema de la validación emocional y la resolución de problemas. Como hemos visto, muchas veces los videojuegos también se toman como una vía de escape, ¿no?, para rehuir de esas situaciones que nos están generando un cierto malestar, o con tal de no experimentar ciertas emociones que para nosotros es desagradable, pues cogemos y nos ponemos a jugar a los videojuegos. Entonces es muy importante presentarnos con nuestros peques y bueno, con adolescentes y preguntarles qué tal están, cómo les ha ido el día, validar esas emociones y luego si por lo que sea ha surgido un problema, pues poder ayudarles, ¿no?, en esa gestión, en buscar alternativas, en ver qué podemos hacer, ¿no?, y que no utilicen los videojuegos, como hemos dicho, ¿no?, como esa vía de escape. Claro. Y yo añadiría uno más, si es posible, sobre todo para público infantil o joven, que no tengan la tablet, el smartphone o el ordenador en su cuarto, mucho mejor, por lo que antes has dicho, que es muy peligroso, ¿no? Porque sacrifican la noche, ahora que papá y mamá ya se han acostado y nadie me ve, y esa ansia que he guardado y me he portado bien todo el día para que no se me note ni se me vea, luego por la noche la desato. Súper importante, ¿cierto?
Pues tenemos pautas suficientes, pero si esto es para prevención, si vemos que el problema ya está, ya existe, si esto no sirve, para eso estáis los profesionales de la salud mental. Es lo mejor, ¿no? Llamar a alguien que nos pueda ayudar terapéuticamente. Así es, Loli. Que sepa las pautas de actuación. A veces los padres y madres, pensando en lo mejor para nuestros hijos, nos metemos en jardines innecesarios y estamos agravando el problema mediante castigos o mediante acciones represoras. Es mucho mejor que busquemos ayuda. Aquí brindamos la elemental cada semana en este gabinete psicológico a través de las ondas.